Vamos a conocer ahorita, vamos a ver sobre las sucesiones en América Latina, ¿no? Y es importante, ¿por qué es importante conocer esto? Ya que, bueno, Cátedra Americana del Derecho es esta comunidad académica que tiene presencia o que tiene muy ambiciosa en toda América, desde Canadá, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Entonces, por eso hemos pensado en este tema de las sucesiones en América Latina y específicamente en el tema hacia un régimen internacional. Entonces, en la legislación que nosotros podemos tener y para poder entender eh, por qué tenemos diferentes tipos o normas legales que aplican en los diferentes países, pues se debe a los orígenes mismos de nuestras sociedades. Así nosotros tenemos el origen que podríamos hablar del sistema germánico o el sistema romano, y el sistema inglés o el sistema común. Cuando hablamos nosotros del sistema romano germánico, hablamos del civil law, o del derecho civil, del derecho escrito, que lo tenemos nosotros prácticamente en todo lo que es Centroamérica y Latinoamérica, hablamos de América del Sur, y en la parte norte, en Norteamérica, pues tenemos el common law. Este sistema lo va a profundizar y lo va a hablar nuestro último ponente, quien es de este país, de Estados Unidos, que es Roger Peterson, quien les va a ahondar mucho más de este tema. Yo me voy a enfocar más en el tema del sistema romano-germánico. Y cuando nosotros hablamos del sistema romano-germánico, pues ya lo sabemos por la influencia de los españoles y los portugueses, a su vez, ¿no es cierto? Que estuvieron presentes en América Central y en América del Sur. Entonces, aquí nosotros podemos ver que estos sistemas aplicables, pues tienen su fuente diferente. Entonces, vamos a ver estas peculiaridades generales que le identifican al sistema romano-germánico, que identifican, por ejemplo, la apertura de la sucesión en la persona del causante, la nacionalidad del último domicilio, que eso lo vamos a ver, y en el sistema common law, que existe prácticamente una libertad de testar, lo que prácticamente en algunos países no lo hay. Entonces vamos a ver que la legislación aplicable a las sucesiones, antes de empezar con este punto muy importante, debemos nosotros conocer que existe en los países, en todos nuestros países, pues estos tres tipos de sucesiones. La sucesión testada, que podemos nosotros hablar, que es esta de aquí, cuando existe un testamento válido, la sucesión intestada, cuando no hay testamento, ¿no es cierto? Y tenemos la sucesión que puede ser mixta, cuando existe testamento y el testador no dispuso de todos sus bienes y hay una, en parte será testada y en parte será intestada. Entonces ahí hablamos de una sucesión mixta. También podemos ver que en las legislaciones, de las diferentes legislaciones, aunque con algunas variaciones, nosotros tenemos que existe una parte que podríamos hablar que es el testamento y otra que es el proceso sucesor. En algunos países de América Latina interviene el notario y el juez en este proceso sucesorio, en algunos no. Todavía no lo hacen o no están facultados los notarios. Por ejemplo, en Ecuador podemos hablar de que sí hay una intervención del notario en el tema de cuando existe una partición de la herencia de manera voluntaria. Lo mismo existe en Costa Rica con el proceso sucesorio, siempre y cuando se cumplan algunos requisitos como la capacidad, de que no existan menores de edad o dependientes y que todos estén de acuerdo. En Perú de la misma manera. Y vemos que existen estos diferentes procedimientos. Entonces, podemos hablar de que hay diferentes procesos legales que están establecidos tanto en las legislaciones de cada país, a pesar de que tenemos la misma influencia o el mismo sistema, o nacimos del mismo sistema que es el romano-germánico, tienen o hay algunas peculiaridades. Entonces, eso hace que nosotros tengamos sucesiones nacionales también. Cuando nosotros tenemos sucesiones nacionales, o podemos hablar a nivel nacional, cuando la persona, el causante, falleció y tiene bienes solamente en el país donde reside, donde tiene su domicilio, tiene sus bienes, entonces ahí no hay ningún problema de aplicación de normas.
porque se va a aplicar la norma que está establecida o las disposiciones del Código Civil que están establecidas en su país, ¿no es cierto? Entonces, si fallece la persona en Ecuador y vive en el Ecuador y sus bienes están en el Ecuador, pues no se genera un problema de aplicación de normas, sino más bien al interno del país, pues se establecerá cuál es el juez competente para la apertura de la sucesión en el caso de que sea judicial. Si hablamos de que es voluntaria, podrá ser en cualquier ciudad dentro del Ecuador. Entonces ahí no hablamos de un problema de aplicación de normas. Pero cuando sí tenemos problemas o cuando surge un tema de competencia que podríamos decir, o cuál sería la norma o aplicable o que podría aplicarse cuando hablamos de sucesiones internacionales. Pero sucesiones internacionales, lo que debemos entender es cuando existen bienes en diferentes países, que puede ser una opción, ¿no es cierto? Entonces, por lo general se da esto en los países colindantes, ecuatorianos con bienes en Colombia o en los Estados Unidos también, que los tienen en Miami o en España también lo da. Lo mismo ocurre en Costa Rica, que tal vez pueden tener bienes personas en Guatemala o pueden tener en México o también en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, hay este tipo de personas que tienen sus bienes en diferentes países. Entonces ahí hablamos ya de asociaciones internacionales, porque ya vamos a ver que se da un conflicto de cuál es la norma aplicable, ¿no es cierto? Y también tenemos extranjeros residentes en el país. Y cuando hablamos de extranjeros residentes en el país, también podemos hablar que no solamente son de Costa Rica, ¿sí? Sino en todos los países. Nosotros tenemos ahora en el Ecuador, por ejemplo, hay colombianos, hay peruanos, tenemos venezolanos, ¿sí? También estadounidenses que vienen a la parte sur del Ecuador, donde han hecho una colonia, tienen sus propiedades, en fin. Y tengo entendido que eso también pasa en Costa Rica. Sí, donde hay americanos que se jubilan y vienen a vivir en Costa Rica. Y así mismo ocurre en todos los países, ¿no? Entonces tenemos extranjeros que van a residir o van a tener su domicilio en el país, en Latinoamérica, en cualquiera de los países, y ahí nace la duda, ¿no es cierto? ¿Cuál es la legislación que se va a aplicar o cuál es la legislación que nosotros debemos aplicar? Entonces, para esto, pues, es lo que vamos a ver eh, eh, las diferencias que hay en la asociación intestada y la asociación intestada. En la parte final vamos a tratar de dar esta aproximación para una posible solución. Entonces, por ejemplo, lo primero que debemos saber cuando existe la sucesión intestada es cuando no hay o no tenemos nosotros un testamento válido, ¿sí? O no existe testamento, la persona no otorgó testamento. Entonces, cuando hablamos nosotros del civil law, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando que aquí la sociedad intestada entra a la ley, por eso tenemos aquí lo que define Coelho García, pues que es aquella que se rige por la ley y que suple la voluntad del causante y que tiene aplicación cuando el testador no ha expresado su voluntad en un testamento otorgado conforme a derecho o cuando a pesar de haber otorgado un testamento válido, este ha caducado o se ha tornado ineficaz. Entonces, en otras palabras, cuando hablamos nosotros de sociedad intestada, es aquella que se rige por la ley, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que también en los países existen diferentes leyes, a pesar de estar, como les vuelvo a repetir, en el mismo sistema. Incluso hay países federados como México que tienen también sus propios estados, que tienen sus propios leyes, sus propios códigos civiles en cada estado que son diferentes. Entonces, estos órdenes, en forma general, en México, o podemos hablar en los países de Sudamérica, pues se establece o se basa en esta fórmula romana. En virtud de que la herencia primero desciende hacia, o nosotros hablamos hacia los consanguíneos, a los hijos que vienen de la descendencia, hijos, nietos, en fin, y si es que no puede descender, asciende, quiere decir que sube, ¿no es cierto? Sube a los padres, a los abuelos o bisabuelos, también podría darse el caso. Y si es que no puede descender ni ascender, pues esta se esparce o se habla, ¿no es cierto? Entonces, aquí es lo que nosotros podemos entender, qué es lo que ocurre con la sucesión intestada y con lo que establece la ley. Y vamos a ver que existen algunas pequeñas diferencias, que eso nosotros lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces vamos a ver
Por ejemplo, aquí las diferencias que tenemos son los órdenes de sucesión, ¿sí? Parecería que todos, porque si nosotros preguntamos quiénes son los primeros herederos, los hijos, ¿no? Pero vamos a ver que en algunos países existen hasta 6 órdenes de sucesión. Y lo mismo ocurre también en Costa Rica, hay 6 órdenes de sucesión. En Perú tenemos también 6 órdenes de sucesión. En Ecuador nosotros tenemos 4 órdenes de sucesión, que son diferentes. Entonces, imagínense, si es que fallece una persona en Ecuador, pues ahí hablamos de que hay 4 órdenes de sucesión, pero tienen bienes también en Perú, pero en Perú hay o tenemos 6 órdenes de sucesión. Entonces vamos a tener ahí esos problemas. En la pantalla ustedes pueden ver los órdenes de sucesión. En primer orden, los hijos y demás descendientes, que pueden ir los nietos. Segundo orden, los padres y demás descendientes, que son los abuelos. Tercer orden, el cónyuge o conviviente en unión de hecho, también ocurre esto en Costa Rica. El orden, parientes, el cuarto orden, parientes colaterales de segundo grado, los hermanos. Quinto orden, parientes colaterales de tercer grado, sobrinos y tíos. Y el sexto orden, parientes colaterales de cuarto grado, sobrinos, nietos, primos, tíos, abuelos y por último que del Estado. En Costa Rica me parece que es otra institución, no es del Estado, pero es una institución que recibe. Y ustedes lo saben muy bien. En el Ecuador no. En el Ecuador nosotros tenemos 4 órdenes de sucesión. El primer orden de sucesión va a los descendientes, que estamos hablando aquí, que pueden ser los hijos o los nietos, ¿no? Y aquí hablamos del derecho de representación, en fin. En el segundo orden nosotros tenemos a los ascendientes, a los padres y la cónyuge, ¿sí? Nosotros podemos ver que la cónyuge está en el tercer orden de sucesión, pero en el Ecuador no es así. En el Ecuador es en el segundo orden de sucesión, la cónyuge y los padres. En el tercer orden de sucesión, ahí sí nosotros vamos a tener a los hermanos, entonces ya tenemos ahí una diferencia, y en el cuarto orden de sucesión va los sobrinos y el Estado. Entonces llegamos hasta ahí. Y si es que no hay más parientes, o sea, mejor dicho, hasta los sobrinos, y ya no existen los sobrinos, podrá haber tíos o sobrinos primos o tíos abuelos, ellos no tienen derecho, ¿sí? Ya va directamente al Estado. Entonces van solamente esos 4 órdenes de sucesión son los que tenemos en el Ecuador. Entonces, y ya aquí puede establecerse un problema, ¿no es cierto? Porque estamos viendo que si aplicamos hasta el sexto orden de sucesión o solamente vamos a aplicar hasta el cuarto orden de sucesión, dependiendo ahora dónde se abre la sucesión. Entonces, eso, ¿cómo podemos saber dónde se abre la sucesión? Entonces, vamos a ver que también nosotros tenemos la sucesión testada, ¿no? De manera general he establecido algunas pequeñas diferencias en razón del tiempo, por supuesto. Cuando nosotros hablamos del testamento. Pues el testamento, hay la libertad de testar en algunos países. ¿Qué quiere decir esto de la libertad de testar? Que yo puedo disponer en mi testamento como yo quiera y puedo disponer de mis bienes a quien yo quiera. Y eso nos va a decir Roger Peterson, lo que ocurre en el Common Law en Inglaterra. Pero eso no ocurre en los países o en algunos países de Latinoamérica, donde debe establecerse y respetarse esto, por ejemplo, que nosotros tenemos aquí que dice legítima, ¿sí? Legítima, y vamos a ver que la legítima, me parece que en Costa Rica no hay la legítima, pero vamos a ver que hay legítimas que son tercios las legítimas, y en otras legislaciones como la ecuatoriana es la mitad de los bienes la legítima, es decir, el 50%, ¿sí? También vamos a ver que existe diferencia si es que es válido o no el último testamento, porque puede haber varios testamentos. Puede haber un testamento en Colombia, puede haber un testamento en Ecuador, puede haber un testamento en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el testamento que se va o se puede aprobar? Les he puesto este artículo este es de la legislación argentina, en la que dice que el testamento otorgado en el extranjero es válido en la República según las formas exigidas por la ley del lugar de otorgamiento, por la ley del domicilio, de la residencia habitual o de la nacionalidad del testador al momento de testar o por las formas legales argentinas. Miren, entonces aquí hasta la legislación argentina nos pone un sinnúmero de aplicación de normas. Primero nos dice la ley del lugar del otorgamiento, pongamos que es en el Ecuador, por la ley del domicilio, entonces no vive en el Ecuador, tiene el domicilio en Colombia.
de la residencia habitual o de la nacionalidad del testador, si es que es argentino. Entonces vamos a tener aquí un problema, o por las formas legales de Argentina. Entonces da esa apertura, ¿no es cierto? Puede abrirse la sucesión en cualquiera de estos lados. Entonces, respecto de la legítima, y aquí tenemos también otro problema, otra diferencia, porque, como les he dicho, aquí nosotros podemos ver la legítima, cuando hay legitimarios, los legitimarios son los hijos y los padres, y eso también vamos a ver que hay algunos cambios. Entonces, el 50% es en la legislación ecuatoriana y nosotros tenemos aquí el tercio que es en la legislación argentina. ¿Sí? Entonces vamos viendo que hay estas diferencias. Aquí hay un tercio de libre disposición y aquí hablamos que solamente hay un cuarto de libre disposición. Entonces, si es que nosotros tenemos o se da el caso de que una persona realizó el testamento en Argentina y podía disponer de un tercio de sus bienes, pues, y tiene bienes en el Ecuador, y ahí solamente podía disponer del 25% de sus bienes. Entonces vamos a tener ahí también otro problema, ¿no? Por las diferencias que hay. Entonces la problemática se da por la legislación aplicable a las sucesiones. Y esto también era un problema en Europa, ¿no es cierto? Pero ya vamos a ver cómo solucionaron ellos. Porque se aplica la legislación de acuerdo a la ubicación de los bienes, al lugar del fallecimiento y al domicilio del causante, que pueden ser estas tres partes, van a ser diferentes, ¿sí? Y también puede darse el caso de que tengamos un testamento válido, ¿ya? Entonces ahí también vamos a ver con lo del testamento. Entonces, recomendación por ahora sería hacer un testamento, porque en el testamento, pues ya estamos indicando a qué legislación se va a otorgar. Ahora, el problema es cómo se otorga el testamento y si es que es el testamento válido. Nosotros tenemos también un código Sánchez Bustamante, que es aplicación o es una norma o es la primera norma de aplicación internacional, aunque no es obligatoria, pero ya es un primer paso en la que se establece estas disposiciones de normas de aplicación respecto a la mayoría de los estados participantes. Ecuador es participante de este código, es un código que nació en Cuba y tenemos algunos países de América Latina, ¿no? Entonces aquí se establece la validez del testamento solemne otorgado en país extranjero. Entonces ahí en el artículo 1065 del Ecuador, pues indica que valdrá en el Ecuador el testamento escrito otorgado en país extranjero si por lo tocante de las solemnidades quiere constar su conformidad a las leyes del país que se otorgó y si además se probare la autenticidad del instrumento respectivo en forma ordinaria. Es decir, se da plena validez al testamento otorgado, en este caso, en el extranjero. En el Ecuador también nos indica que el artículo 1066 del Código Civil, que valdrá en el Ecuador el otorgado entre país extranjero, con tal de que ocurran los siguientes requisitos. Ya se establecen unos requisitos para la validez. No podrá atestar de este modo, sino un ecuatoriano o un extranjero que tenga domicilio en el Ecuador. No podrá autorizar este testamento, sino un agente diplomático, un secretario de delegación que tenga el título de tal expedido por el presidente de la República o un cónsul. Los testigos serán ecuatorianos o extranjeros domiciliados en la ciudad donde se otorga el testamento. Se observarán los demás las reglas del testamento solemne otorgado en Ecuador y el instrumento llevará el sello de la legislación o consulado. Entonces, miren, ya tenemos unos requisitos respecto a esto. Ahora, sobre la ubicación de los bienes, y aquí también se da el problema, como les dije, puede haber bienes en los Estados Unidos, puede haber bienes en España, puede haber bienes en Ecuador, puede haber bienes en Colombia, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver que existe esto. ¿Cuál es la legislación que aplicamos? La última residencia habitual, el lugar del fallecimiento o la ubicación de los bienes. Entonces vemos aquí cómo nuevamente la legislación también que tomado de referencia de Argentina, pues también nos dice, por ejemplo, cuando habla de jurisdicción, nos dice, son competentes para entender en la sucesión por causa de muerte los jueces del último domicilio del causante. O sea, miren, del último domicilio del causante. O, y ahí tenemos O, los del lugar de situación de los bienes inmuebles en el país respecto a estos. Entonces, miren, también ya nos da que puede ser o donde nació, o mejor dicho, donde tiene el domicilio, o donde están los bienes inmuebles. Ya, porque puede haber bienes muebles, puede haber dinero. Respecto también del derecho aplicable,
¿qué es lo que nos dice también este Código Civil de la Nación en Argentina? Dice, la sucesión por causa de muerte se rige por el derecho del domicilio del causante al tiempo del fallecimiento. Respecto de los bienes inmuebles situados en el país, se aplica el derecho argentino. Entonces, puede darse el caso, en otras palabras, nos dice, puede ser que muera en Estados Unidos, puede ser que muera en Ecuador, en Costa Rica, señores, cuando haya bienes en Argentina, pues aplicamos la ley argentina. Y es lo que pasa también en el Perú y es lo que pasa en el Ecuador, que ahí tenemos nosotros bienes que hay o existen en ese país y ahora que aplicamos. ¿Y cómo pagamos? Igual los impuestos, los tributos, que es lo que... Aquí hay una solución que les he traído, que es respecto del reglamento 650-2012 del Parlamento Europeo. Entonces, ellos, dentro de esta Unión Europea, pues establecieron este reglamento. ¿Y qué es lo que dieron? No es que unificaron o establecieron una, una ley o de sucesiones aplicable para toda Europa, sino más bien, ¿qué es lo que establecieron o se pusieron de acuerdo? Es qué legislación se aplica en el caso de que muera una persona. Entonces, aquí en resumen, pues tenemos que las asociaciones ciudadanos europeos con bienes de distintos países de la Unión Europea, pues se aplicará, en este caso, este reglamento. Perdón. Aplica la ley del país donde tuviera su residencia habitual el causante que ha fallecido sin importar los bienes. Se puede escoger la legislación aplicable en el testamento, pacto sucesorio. Y miren qué importante. Entonces, si es que hay un testamento, aquí yo puedo escoger, si lo otorgo en cualquier país de la Unión Europea, puedo escoger si es que la legislación aplicable será, por ejemplo, la de la española o la alemana o la europea, o hablemos no europea, sino de Inglaterra, por último hasta la ecuatoriana. Yo puedo escoger cuál es la legislación aplicable en el testamento o en el pacto sucesorio. Y otra importantísima introducción que me pareció también muy novedosa es el certificado sucesorio europeo y que es otorgado por los notarios. Entonces, en este certificado, pues se establecen algunos datos, esto está detallado en el reglamento, pues se establece igual el fallecimiento de la persona, la legislación aplicable, los herederos y el inventario. Entonces, me parece súper importante este certificado, ¿no? Que no deja de lado a los requisitos que estén establecidos en cada país. Y los impuestos se pagan en el país donde se abre la sucesión y de todos los bienes. Entonces, miren, entonces si es que se abrió en España y hay bienes en, eh, en Ecuador o hay bienes en Alemania o hay bienes en Estados Unidos, pues se pagará en ese país, ¿no? Hay algunos países de Latinoamérica que tienen convenios de doble tributación, ¿no es cierto? Para que no exista una doble imposición. Por ejemplo, Ecuador lo tiene con España, entonces también esto es importante y que se pueda aplicar. Listo, con esto estoy con el tiempo, pues les agradezco mucho su asistencia. He tratado de hacerlo más, abordar lo más posible. Y me parece, como para terminar, pues estas palabras de Nelson Mandela, que siempre parece imposible, todo siempre parece imposible hasta que se hace, ¿sí? Entonces, esperemos en América Latina poder ponernos de acuerdo y establecer por lo menos este acuerdo de qué legislación sería la aplicable o dónde se abriría la sucesión para el caso de estas herencias internacionales. A lo largo de este congreso vamos creo, a recibir valiosos aportes de cada país, donde vamos a ver las pequeñas y sutiles diferencias que se da tanto en la apertura de la sucesión como en la sucesión intestada y la testada. Por ejemplo, en el Ecuador también directamente si hay un testamento válido se aplica, no es necesario el procedimiento sucesorio, lo que sí ocurre en Costa Rica. Listo, estimado Pedro, te agradezco mucho el tiempo que me han dado y el poder exponer esta ponencia. El micrófono, Pedro. Puedes activar tu A micrófono. ti, Paul, más bien te agradecemos por tu brillante exposición y más bien tenemos unos minutos para que pudieran formular alguna pregunta. No sé si alguien quisiera levantar la mano e intervenir.
En el chat solamente hay saludos de diferentes países. ¿Alguien quisiera intervenir? ¿Alguien que levante la mano? Bien, tenemos una persona. Levantó la mano. Vamos a ver. Sí, algunos. Bueno, le vamos a dar a Julián Julián Cubías. Cubías y luego Patricio Castillo. Le escuchamos, Julián. Gracias, muy buenas tardes todavía aquí desde Costa Rica. Gracias por la ponencia. No me pude conectar a la hora en punto porque hubo una diferencia en el horario, Ujú. pero al licenciado Paul, la consulta es la siguiente, nos exponía sobre un reglamento europeo, ¿verdad? Ajá, así es. Desde su perspectiva, ¿estaríamos en Latinoamérica cercanos o podríamos producir un tipo de reglamento para todos los países latinoamericanos donde pudiéramos resolver de manera conjunta nuestros problemas hereditarios y sucesorios? Sí, Gracias. muchas gracias por su pregunta, Julián. Sí, la idea es eso, tratar de empezar a trabajar e impulsar esto desde la academia. Y para eso es este espacio que nos da la apertura a Cátedra Americana del Derecho, para proponer estos temas que puedan ser discutidos por los países para tratar de reglamentar, de ponernos de acuerdo en estos temas, por lo menos cuál es la legislación que sería aplicable, como ya lo hizo Europa. Sí, recordemos que Europa está dentro de la Comunidad Económica Europea, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un intento en el Mercosur, me parece que es la más grande, o tenemos también la Comunidad Andina de Naciones, que es mucho más pequeña, pero hay que tratar de llegar a un consenso de todos los países. Y para eso les puse esas palabras, ¿no? Todo parece imposible hasta que se lo hace. Entonces, habrá que trabajar en ese proyecto y en esa propuesta. Yo creo que tenemos muchos y valiosos aportes de todos los ponentes que van a estar aquí. Qué mejor si podríamos sacar un aporte así. Muchas gracias por su pregunta, Julián. A ustedes, gracias. No, El turno de... Había alzado la mano Patricio Castillo, ya está. Patricio Castillo. Adelante. Muy buenas noches con todos, muy buenas noches, doctor Paul Arellano. Sí, yo quería preguntarle sobre todo porque yo también soy de Ecuador y justamente hablando de este tema del proceso sucesorio, por ejemplo, suele suceder el siguiente caso: fallece mi abuelo, pero días posteriores fallece mi padre, sin aceptar ni repudiar la herencia a través de la posesión efectiva, en este caso para poderla aceptarla. En este caso surge la pregunta, ¿cuántas posesiones efectivas debo realizar para poder heredar tanto el patrimonio de mi padre y tanto, en este caso, me imagino que es por derecho de representación, los bienes que le corresponderían a mi padre de mi abuelo? ¿Tendría que hacer dos posesiones? ¿Podría ser una sola y poner todos estos antecedentes? ¿O cómo se manejan en la legislación ecuatoriana? Muy gentil. Muchas gracias, Patricio, por su pregunta muy interesante y muy válida. Sí, efectivamente, la posición efectiva es, en otras palabras, la aceptación de la herencia, ¿no es cierto? Porque cuando una persona fallece hay dos opciones. La una es aceptar la herencia y la otra es repudiar, es decir, que no se acepta la herencia. Entonces, en la legislación ecuatoriana, pues, cuando fallece una persona, está concedida esta facultad a los notarios para que se pueda realizar la posición efectiva, que no es otra cosa que la aceptación de la herencia. Entonces, cuando se hace la aceptación de la herencia, estamos haciendo la aceptación de la herencia del causante. Y en este caso viene a ser de cada causante. Entonces, la respuesta a su pregunta, Patricio, es que debe hacerse una posición efectiva por cada causante. Porque puede haber diferentes herederos, no pueden ser los mismos herederos, pueden ser muchos más, ¿no es cierto? Puede darse el caso que sean los mismos, que también es probable, pero puede darse el caso de que no. Entonces, por esa razón es que se haría la posición efectiva tanto del padre como del hijo. ¿Quiénes darán la posición efectiva? Los herederos, ¿no es cierto? Ya hemos visto los órdenes de sucesión de manera rápida, pues si hablamos los hijos, pues son los hijos, y si es que no hay los hijos en el caso del abuelo,
heredan por derecho de representación, es decir, ocupan el puesto del padre, pues los nietos, ¿sí? Entonces harían de esta manera la posesión. Igualmente se pagará impuestos de la herencia de los bienes dejados por el abuelo y se pagará los impuestos de la herencia de los bienes dejados por el padre. Muchas